Iniciamos. Buen día a todos y todas. Desde la Fundación Nacional para el Desarrollo, capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional y la Asociación Acción Ciudadana de El Salvador, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual internacional sobre transparencia en tiempos de emergencia. Tenemos el agrado de contar en este espacio con personas que nos acompañan desde El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, pero también México, Estados Unidos, República Dominicana, Colombia, Perú, Paraguay, Argentina, Chile, España y Alemania. Agradecemos a todas y todos por su interés y hacemos un agradecimiento especial a los expositores y panelistas que participan en esta conferencia. Sin lugar a dudas, la pandemia del COVID-19 ha impactado drásticamente la vida cotidiana de las personas y las decisiones de los gobiernos. Aunque cada país tiene características particulares, existe un desafío común en el fenómeno epidémico. Estamos convencidos que las medidas extraordinarias que se están implementando para enfrentar la emergencia sanitaria serán más eficientes si van acompañadas de transparencia, integridad, rendición de cuentas y medidas de control adecuadas. En esta conferencia virtual buscamos propiciar un diálogo sustantivo entre diferentes actores acerca de los desafíos comunes y los particulares, así como la mejor manera de enfrentarnos en América Latina. En un primer momento tendremos exposiciones sobre lo que está ocurriendo en El Salvador y en Latinoamérica en torno a la pandemia. Posteriormente, se tendrá un panel donde se compartirán enfoques y propuestas para promover la transparencia en la emergencia que vivimos y, por supuesto, luego de ella. Tendremos oportunidad para recibir preguntas de la audiencia después de las exposiciones y también después de las intervenciones de los panelistas. Puede que el tiempo no nos permita responder todas las preguntas que se generan, por lo que les pedimos su comprensión, pero haremos el esfuerzo de abarcar todas las que sea posible. Sin más, para entrar en materia, dejo con ustedes a Roberto Rubio Fabián, director ejecutivo de FUNDE, quien dará unas palabras de bienvenida. Muy buenos días, tengan todos y todas, a nombre pues, de FUNDE, de Transparencia Internacional, le queremos dar esta bienvenida y sobre todo agradecerles mucho el interés que han mostrado en esta conferencia, que ya pues se inscribieron más de 200 personas, ¿no? Y en estas condiciones quisiera agradecerles pues, por estar aquí participando. Lo mismo quisiera agradecer a todos aquellos que han hecho posible que esto suceda, la parte tecnológica, comunicacional. No ha sido fácil montar esto en pocos días y en estas circunstancias, y vayan a todos ellos también nuestro agradecimiento. ¿Por qué es que Funde Transparencia y Acción Ciudadana hemos querido montar esta conferencia en estos momentos? La respuesta general es que la evidencia histórica, la evidencia empírica nos muestra que justamente en momentos de emergencia, de desastres, es cuando más, digamos, emana en primer lugar, digamos, la concentración de poder. Y esta concentración de poder va acompañada de un aflojamiento, de un relajamiento de las instancias de control, de los mecanismos de control, cuando debería ser lo contrario, porque justamente las pandemias, los desastres, las emergencias se enfrentan unidos y sobre todo cuando funcionan los mecanismos descentralizados. También para nosotros en estos momentos la emergencia lo que nos hace es que centraliza la información y la información no fluye. Y justamente es cuando más se necesita ser transparentes, porque mientras más informada está la gente, mejor va a poder enfrentar una emergencia. Y finalmente, la evidencia también empírica, histórica, nos muestra que en estos momentos fluye bastante dinero a través de préstamos, donaciones, emisión de moneda para enfrentar la crisis. Y los riesgos, por lo tanto, para que podamos
trabajar de una manera honesta son muy grandes. Se prestan mucho, sobre todo en el tema de las compras públicas. Creemos que ahí hay que tener mucho cuidado y tenemos que elaborar muchos mecanismos porque se da una cascada de abusos que va desde pues, grandes abusos y grandes hechos de corrupción hasta pequeños, porque por otro lado no solo abunda el dinero, sino abunda la necesidad. Y ante la necesidad el soborno también aparece a pequeña escala, aparece frente a aquel que quiere que la atiendan rápido, aquel que quiere que lo dejen entrar rápido, aquel que no quiere hacer los procedimientos, ¿no? Entonces, por todas estas razones, nos parece importante que nos pongamos a discutir, porque estas dos cosas, en conclusión, es decir, esta disminución de la democracia, esta centralización de la toma de decisiones, que a veces es necesaria, ¿no? Pero mal llevada, lo que nos hace es que perdamos la posibilidad realmente de enfrentar esto unidos. En muchos casos, cuando ha habido desastres, me recuerdo un terremoto de la India hace mucho tiempo, que a pesar de la diversidad religiosa, cultural, etcétera, lograron enfrentar unidos la reconstrucción, ¿no? Mientras en El Salvador más bien estábamos discutiendo, peleándonos. Creo que la única manera para salir bien de esto, la única manera para enfrentar las consecuencias que nos vienen va a ser a través del entendimiento y la unidad nacional y no la pérdida de democracia. Igualmente, la única manera también de salir adelante, de enfrentar mejor esta situación de emergencia, es a través de la información, que fluya la transparencia, que no se oculte información, porque esto a la larga tiene graves consecuencias. Esta conferencia, pues, para terminar, lo que busca es escarbar un poco en todos estos problemas que se generan a través de la emergencia y tratar de presentar propuestas de solución para que tengamos dentro de la ciudadanía elementos para presionar a nuestros tomadores de decisión para que tomen justamente cartas en el asunto de una manera racional, de una manera ponderada, sin obviamente dejar todos los controles y las centralizaciones que tienen que hacerse y la disciplina que tiene que haber, pero que tomen en cuenta, digamos, también estas opiniones que podrán ayudarnos ciertamente, ¿no? A salir adelante. Y creo que los panelistas no solo nos traen análisis diagnóstico, sino también nos traen propuestas y esto es el propósito. Yo espero pues que esto les aproveche mucho y que suerte pues, en su encierro, pero no es encierro intelectual. Creo que tenemos que, hoy más que nunca, producir análisis, presionar, ¿no? Y alzar nuestra voz. Muchas gracias. Agradecemos a Roberto Rubio por sus palabras de introducción y ahora daremos inicio a las exposiciones. La primera de ellas está a cargo de Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción de FUNDE, quien abordará los desafíos de la transparencia en El Salvador en un contexto de restricción de libertades ante la emergencia sanitaria. Seguidamente tendremos la exposición de Mercedes de Freitas, presidenta de Transparencia Venezuela, quien nos compartirá los desafíos en Latinoamérica desde la visión de los capítulos de Transparencia Internacional en la región. Cada uno de los expositores dispone de 10 minutos para realizar su intervención y luego de ello tendremos un espacio para preguntas de la audiencia. Tal como se les ha indicado mediante el chat, les invitamos a utilizar el botón de preguntas y respuestas que tienen disponible en sus pantallas e indiquen a quién va dirigida su pregunta. Iniciamos ahora con Wilson Sandoval y luego tendremos a Mercedes de Freitas. Hola, buenos días. Un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos y un fuerte saludo desde ALAC. En mi intervención, una de las consignas que me puse es poder hacerlo lo más sencillo posible, de manera de que el público pueda comprender cuáles son los retos ante los que nos encontramos en esta emergencia nacional y también para que el público que nos ve fuera de El Salvador pueda comprender cuál es el contexto.
Me gustaría que pudiéramos poner la PPT, por favor. Muchas gracias. La siguiente slide. Una de las primeras cosas que pareciera ser que pasa en las emergencias es que nos olvidamos del elemento de la transparencia o el elemento de la corrupción. Y creo que esto generalmente sucede porque el foco central viene a ser la emergencia. Pero como ya lo mencionaba el doctor Rubio anteriormente, una de las cosas que tradicionalmente suceden en los procesos y en los contextos de emergencia es que se puede prestar para espacios de riesgo donde precisamente la corrupción es donde aparece. Eh, Me llamó mucho la atención el cartoon o cómic que les pongo en esta primera lámina. En este cómic se habla acerca de la emergencia del ébola en África y hace alusión en cómo precisamente los funcionarios públicos aprovechan de los espacios que deja la corrupción para poder entablar ciertos antecedentes o prácticas que generalmente son corruptas. Me llamaba también el cómic la atención porque el hecho de que estemos en emergencia o el hecho de que se presente una emergencia, eso no significa que las prácticas que tradicionalmente imperan dentro de los estados que tienden hacia la corrupción desaparezcan. Al contrario, es cuando más creo que pueden aparecer y es precisamente donde la evidencia lo ha mostrado. El Salvador no es ajeno precisamente a este tipo de acciones, lo podemos recordar en el terremoto del 2001, donde precisamente fondos de la cooperación internacional fueron utilizados por partidos políticos. También ICEFI ha demostrado también en algunos estudios cómo en periodos de emergencia la corrupción aparece precisamente. Entonces, quería iniciar con este cómic para poder como plantearles que estamos ante una amenaza seria y aunque estamos ante esa amenaza, eso no significa que en la práctica la corrupción se reduzca o la corrupción deje de estar latente. La siguiente slide, por favor. Entonces, me gustaría la intervención dividirla en dos fases. Primero, el contexto del cual venimos previo a la emergencia y el contexto en el cual nos encontramos hoy en día en la emergencia a partir de los efectos jurídicos de la Declaratoria de Emergencia Nacional en El Salvador y también de la declaratoria de, vamos a decirlo de esta forma, del estado de excepción. Pero, ¿qué venía arrastrando El Salvador o qué antecedentes venían previos a la emergencia? Hay tres cuestiones elementales que me gustaría que el público pudiera como visualizar en El Salvador. Antes de la emergencia nacional, ya veníamos diferenciando o identificando un patrón de resistencia desde tanto el órgano judicial, el ejecutivo y el legislativo en cuanto a la entrega de información pública. Y la batalla, sobre todo, se ha venido dando o se ha librado en información que está relacionada al manejo de recursos públicos. Un ejemplo son precisamente los gastos reservados de la presidencia de la República, en donde esa batalla se ha librado continuamente ante el Instituto de Acceso a la Información Pública por conocer información que generalmente viene a catalogarse como reservada de la presidencia. Entonces, es de entender que el contexto al cual estamos amarrados o el antecedente del cual venimos no es positivo en cuanto a que se ha venido manifestando una resistencia bastante fuerte o férrea con respecto a entregar información al público que generalmente es de oficio. Otro de los aspectos interesantes que destacan dentro del contexto salvadoreño previo a la emergencia es que hemos venido también arrastrando lo que es una censura y restricción a los medios de comunicación. Esta censura la podemos notar a través de redes sociales, a través del Facebook, del Twitter, donde los medios de comunicación son atacados. Ya también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su visita en loco a El Salvador, rescató este tipo de elementos que son complejos y que han venido a generar restricciones para los medios, sobre todo los medios independientes o los medios que hacen un rol de fiscalizar de forma constante al Estado, específicamente en cuanto a decisiones que atañen a los recursos públicos. Y otro de los elementos que también aparece en ese contexto, que fue un par de días previos, creo yo, a la declaratoria de emergencia nacional, es que ante
la intención del Instituto de Acceso a la Información Pública de poder fiscalizar en cuanto a información, en este caso de la Fuerza Armada, del Ministerio de Defensa, los comisionados y comisionadas del instituto se volvieron blancos de ataques de parte de, en este caso directamente del Ejecutivo, pero también blancos de ataque también en redes sociales nuevamente, y donde pareciera ser que aquellos que grimen acciones para poder comprender y poder entender cierta información y poderla hacerla pública a la sociedad salvadoreña, que puede ser delicada o que puede dejar entrever algún riesgo para el Estado, parecen ser atacados. Entonces, combinando todos estos elementos, es que nos encontramos ante un contexto que no venía siendo positivo, sino que al contrario venía siendo un contexto alarmante y que nos generaba incertidumbre. La siguiente slide, por favor. Ahora, ¿cuál es el contexto dentro de la emergencia? Es decir, ¿cuáles son los efectos jurídicos de la declaratoria de emergencia nacional y también del estado de excepción? Aquí hay una pequeña lista, no es exhaustiva, sino que es una forma en que podemos ejemplificar cuáles son los resultados del contexto de la emergencia. Por un lado, llama la atención que los plazos administrativos se suspenden. ¿Y cuál es o en qué deriva este elemento? Es que eso suspende también la oportunidad de los ciudadanos de poder ejercer efectivamente el derecho de acceso a la información pública. ¿En qué sentido? Aquellos plazos con los cuales trabajábamos precisamente para poder obtener información y que obligaban a las instituciones a poder ya sea admitir o denegar o responder a alguna solicitud de información pública, ya sea sobre este espacio de emergencia o anterior a esta, quedan suspendidos. Es decir, la posibilidad de que podamos fiscalizar en este momento desde la ciudadanía es bastante limitada y está restringida. Otro elemento importante dentro del contexto de emergencia o de efectos jurídicos que podemos ver es que la información oficial que ha estado fluyendo desde las diferentes dependencias del Estado, en especial de las dependencias que están enfrentando la emergencia nacional, que se desprenden del Ejecutivo, es bastante baja, es bastante débil, sobre todo en cuanto a datos duros, es decir, la sociedad no puede visualizar con respecto a datos muy específicos o duros cómo se está manejando tanto a nivel de recursos, así como a nivel de resultados de las decisiones que se toman dentro de la emergencia. Y eso también viene a ser un problema porque impide o restringe que la ciudadanía pueda ejercer una Contraloría Social más efectiva sobre las decisiones que se vienen tomando dentro de la emergencia nacional. Otro elemento que me parece sumamente importante de los efectos jurídicos de la declaratoria de emergencia es que se flexibilizan los controles o los criterios de contratación para poder enfrentar la emergencia. Es decir, podemos pasar a una modalidad de contratación directa y en este caso incluso se desarmó el esquema que ya presentaba la ley de adquisiciones, en este caso la CAP, acá en El Salvador, y se pasa a trabajar bajo cierto lineamiento que el propio Ministerio de Hacienda define para poder entrar en temas de contratación. ¿Cuál es el problema de esto? Por un lado, sabemos que se reconoce que es necesario tener rapidez para poder enfrentar la emergencia, pero a pesar de que se dejó vamos a llamarlo de esta forma, una cláusula dentro de los decretos que sustentan estas modificaciones en cuanto al principio de máxima publicidad, es complicado en este momento poder, con los plazos suspendidos para poder solicitar información, poder ejercer Contraloría Social sobre ese tema de flexibilización de los criterios. Es decir, es tan grande la flexibilización, pero a partir de esa flexibilización que tenemos, hay un gran manejo también de recursos financieros, es decir, la liquidez del Estado o los montos que se manejan son exorbitantes hasta cierto punto y es complicado no poder en este momento poder hacer frente a esa flexibilidad de las contrataciones. Otro elemento muy importante es la alta discreción en el tema de la gestión de recursos. Hay un ejemplo muy interesante que se deriva de los efectos jurídicos y es que, por ejemplo, el Estado hoy por hoy puede utilizar
o movilizar fondos de cartera a cartera, por ejemplo, o realizar modificaciones presupuestarias con total discreción. En ese sentido, también es muy complicado poder ejercer también Contraloría Social. Y un último elemento muy importante que surge como novedad hace, creo que la semana anterior, es que pareciera que la Corte de Cuentas de la República y otras organizaciones que forman parte de ese Sistema Nacional de Rendición de Cuentas no se han activado del todo. Y se ha aprovechado para poner sobre el contexto nuevamente el tema de las ICIES. Sin embargo, a pesar de la buena intención que pueda tener el Ejecutivo, de la buena intención que pueda tener las ICIES para poder ejercer control o fiscalización sobre temas de recursos o manejo de presupuestos, no es la CICIES la que la Constitución manda a que deba de ejercer control sobre cómo se maneja la emergencia nacional en cuanto a los recursos, sino que quien debe ejercer el control o fiscalización sobre ese tema es precisamente la Corte de Cuentas. ¿Por qué? Porque es constitucionalmente a quien se le asigna este rango de institución para poder ejercer control sobre estos temas. Entonces, también es un riesgo de que una CICIES pueda ejercer control cuando la CICIES no aparece dentro del marco jurídico o marco constitucional para poder hacerlo, y sobre todo también teniendo en cuenta de que hay un riesgo dentro de este contexto que la CICIES va a ser auspiciada precisamente por fondos que también derivan del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido es importante como comprender cuáles son estos efectos que les mencionaba. Obviamente hay muchos más efectos que quizás no he recatado en esta lista, pero para que podamos entrar de lleno en cuáles son aquellos de los retos que se nos presentan. La penúltima slide, por favor, la siguiente. En cuanto a los espacios de riesgo, obviamente pueden haber más, pero me quería detener en estos 4. Creo que los espacios de riesgo podemos contemplarlos en las contrataciones de bienes y servicios, ya la literatura especializada, sobre todo de transparencia internacional, de PNUD, rescatan que precisamente el tema de bienes y servicios es uno de los riesgos mayores que aparecen dentro de las emergencias. Otro de los espacios de riesgo viene a ser también la contratación y gestión del recurso humano. ¿Por qué? Porque también hay libre gestión precisamente para poder hacer ascensos, para poder contratar también personal, y donde debe en todo caso siempre prevalecer la meritocracia. Un tercer elemento o espacio de riesgo también que se presenta es la selección de beneficiados en cuanto a la atención médica o en cuanto a la atención de recursos. Uno de los ejemplos que podemos hoy traer a colación es precisamente en cuanto a la entrega de los $300 que se deben hacer a las familias que están en situación de pobreza y que son los que van a recibir con mayor fuerza el impacto de la emergencia. Hoy por hoy no tenemos claridad en cuanto a los criterios de asignación, ni en cuanto tampoco a los criterios para seleccionar a los hogares o familias. Y esto también puede prestarse a la corrupción. ¿Por qué? Porque bajo qué criterios definimos quiénes son beneficiados o quiénes no. O incluso en algo tan sencillo como la atención médica cuando sea dentro de los albergues o dentro de los hospitales. ¿Cuáles son los criterios para poder definir a quienes atienden de forma inmediata o a quienes no? Y todo este tipo de elementos pueden prestarse sin lugar a duda, porque la experiencia nos lo dice, también a temas de corrupción. Un elemento también importante, para ir cerrando los espacios de riesgos, es que hoy por hoy también los actores privados pasan a jugar un rol importante dentro de estos mecanismos de poder atender a la ciudadanía. Por ejemplo, las transferencias que se están realizando de los recursos financieros hacia las familias o se da a través de los bancos, es decir, a través de terceros. Y es importante también de que los actores privados puedan entender que forman parte de esta cadena de riesgos, de manera de que puedan facilitar los controles y puedan evitar también este espacio de corrupción. La siguiente. En resumen, podemos analizar que existen diferentes espacios de riesgo a los cuales hay que tenerle mucho cuidado en este contexto. Podemos analizar también que hay efectos jurídicos de la emergencia nacional que pueden prestarse para espacios de corrupción. Y como tercer punto, podemos analizar que la corrupción va a estar presente en las emergencias porque precisamente son los espacios por excelencia donde los corruptores pueden tomar mayor presencia y pueden agilizar esquemas que pueden ser muy difíciles de identificar para poder controlarlos. Pero en ese sentido,
si ante el coronavirus una de las cuestiones más importantes es poder lavarnos las manos precisamente para poder combatir esta emergencia, también una de las cuestiones más importantes para poder combatir la corrupción en este momento de emergencia nacional, aquí y en cualquier otro país, es precisamente la transparencia. Es a partir de la transparencia que podemos precisamente, y a partir de la apertura de la información pública, que podamos también combatir la corrupción en este espacio o en estos espacios, les digo, que les mencionaba hace un momento. Espero que este contexto ha podido dejarles como entrever ante qué nos enfrentamos, precisamente que la corrupción no puede ser algo que podemos dejar a un lado en esta emergencia, sino que debe ser unos elementos que más podamos como tener en cuenta desde la sociedad civil, desde los privados, desde el mismo gobierno en este momento. Muchas gracias. Me gustaría ceder la palabra a Mercy en este momento para que podamos continuar con la presentación. Buen día. Buenas, no sé si me están escuchando, espero que sí. Bueno, muchísimas gracias, Wilson. Varias de las cosas que dijiste pues resuelven parte de lo que iba a ser mi presentación. Aquí en Caracas ya es de tarde, así que feliz tarde para todos. Espero que todos estén bien encerrados y cuidándose. Para iniciar, yo quiero pues tomar algunas de las palabras que ya dijo Roberto y el mismo Wilson, y tiene que ver con que en estos tiempos de calamidad y de obvia y necesaria respuesta rápida desde los gobiernos para atender esta terrible pandemia que ya es una peste que recordaremos como tal, concurren varios factores que atentan precisamente, por un lado, contra las libertades, contra nuestras libertades civiles, contra los derechos humanos en muchas situaciones, contra la transparencia, la necesaria transparencia que ya pues Wilson ha explicado muy bien de la necesidad de ella, pero también sobre la calidad de la democracia que pudiéramos tener una vez superemos esta crisis, ¿no? Y estos factores, yo los analizo tres factores principales. Uno tiene que ver con la cantidad de recursos que se están movilizando. Fondos extraordinarios, préstamos urgentes, descuentos fiscales, subvenciones incondicionales, apoyos en programas sociales, necesarísimos programas de fomento a la economía, y por supuesto compras y contrataciones a gran escala de algunos de los productos que se necesitan para paliar la crisis, tanto de salud como de alimentos, ¿no? Ese es el primer factor. El segundo es la relajación entonces de todos los controles anticorrupción y de transparencia. Se subestiman los procesos de Contraloría, la rendición de cuentas, el derecho al acceso a la información completa, veraz, de calidad. Se pone de lado por la excusa de la emergencia, la excusa de la respuesta rápida. Y el tercer elemento es, lamentablemente, en mi país lo estamos viendo con mucho dolor, el aumento de los controles autoritarios. Eso se ha estado viendo en varios países de América Latina, pero creo que lamentablemente mi país siempre tiene pues una ventaja en eso, ¿no? Estas tres a la vez, estos tres se producen a la vez, y la pérdida de libertades y derechos civiles concurren cuando se producen las tres a la vez. En América Latina, además, la debilidad institucional pre-pandemia hace que todos estos elementos se profundicen mucho más y tengan una dimensión mayor y un daño mayor. Me refiero a, por ejemplo, cómo atender el coronavirus cuando tenemos precarios sistemas de servicios públicos, cuando no tenemos agua o nos llega con mucha irregularidad, entonces nos mandan a que nos lavemos las manos, pero por ejemplo en Venezuela solamente el 9.21% de la población tiene agua de manera continua y limpia. No tenemos el acceso a la comida, nos dicen que nos quedemos en casa, pero ¿qué porcentaje de la población
puede realmente quedarse en casa y no salir todos los días a ver cómo hace para obtener el alimento del día. Todos estos elementos, por supuesto, configuran un drama mayor para nuestra región, porque obviamente hay, las órdenes, solicitudes, dependiendo del país, de que nos quedemos en casa, de que no salgamos, obviamente es evidente, necesario. Pero ¿cómo se puede cumplir esto en nuestros países? Ahí hay otra debilidad importante. Por supuesto, todas estas medidas de restricciones a las libertades que empezó a decir, de limitación del acceso a la información, a veces no se hace con mala intención. Sin embargo, esto no impide que se vaya a producir riesgos extraordinarios de corrupción que terminan atacando o impidiendo el objetivo primario, que es atender a los más vulnerables, atender a las personas que están en situación de riesgo y a las personas que están con contaminación. En estos momentos se presentan entonces esos grandes dilemas. Por un lado, tenemos necesidad de una respuesta rápida, tenemos que hacer las compras cuanto antes. Los equipos médicos tienen que llegar a los hospitales, a las tiendas de campaña, a los dispensarios cuanto antes, pero ¿cómo hacemos para que eso no se pierda en el camino? ¿Cómo hacemos para que eso llegue a donde tiene que llegar? El tema no es salvar una vida, el tema es salvar todas las vidas que se puedan con todos los recursos que se están poniendo, ¿no? Este tema de los dilemas creo que es una de las cosas que más tenemos que conversar, y precisamente para eso hay unas propuestas sobre la mesa. Ahí, en principio, yo quiero hacer 5 propuestas. Y una tiene que ver precisamente con el último factor de riesgo, y es el aumento del autoritarismo. Hay muchas maneras de lograr avanzar con rapidez, pero también manteniendo los criterios de transparencia que impidan que se roben lo público. Y uno de esos elemental es que se dediquen equipos técnicos, no políticos, a dar información permanente acerca de lo que está pasando, tanto debilidades como realidades, como malas noticias, como buenas noticias, ¿no? Lo que estamos viendo en muchos casos, en Venezuela uno de ellos, es que el anuncio de la cantidad de personas contaminadas o los números fatales de muertos los están dando desde el alto gobierno, los da el vicepresidente, el ministro encargado, la canciller, con lo cual se politiza la información. Esto, al politizarse la información, se genera desconfianza acerca del órgano que está tomando las decisiones. Y lo peor que nos puede pasar entonces es que empecemos a desconfiar de las decisiones del quien tiene el deber y la posibilidad de tomar decisiones que nos impactan a todos. Entonces eso de decidir nombrar un equipo técnico que con responsabilidad permita tener información regular, permanente, que nos vaya diciendo los cambios de la situación. La situación cambia con tanta rapidez que la información no fluye con esa velocidad, pero es necesario que las personas que estén dando la información sean creíbles. La segunda propuesta es que la censura y el ataque a los medios y a las organizaciones de la sociedad civil no es una opción. Eso lo estamos viendo. Yo, por supuesto, hago mención de los ejemplos en mi país porque es donde me atrevo a hablar. Y ya tenemos varias personas que han sido detenidas por los órganos de represión del Estado venezolano. Hay personas desaparecidas, personas presas. Hoy mismo, por fin, soltaron a un defensor de derechos humanos, a Henderson Maldonado, pero lo dejaron con medidas cautelares, con lo cual no está libre, un defensor que está protegiendo a los enfermos de diálisis en el país. Entonces, mucho cuidado y seguimiento al tema de la censura y el ataque a los medios y a los que estamos informando. El otro tema es que el acceso a la información tiene que ser a todo nivel, a todo ámbito de gobierno, no solamente sobre la cantidad de enfermos, no solamente sobre las personas que están llegando a los hospitales, es todo, es cuántas personas tenemos dedicadas a eso, pero también el resto del Estado. Nosotros no podemos esperar parar el país y no saber si va a haber alimento, si es verdad que no hay gasolina,
ese tema de la información pública es vital. Reformar, mantener el sistema de justicia y el sistema de Contraloría independiente y autónoma es otro elemento fundamental. Estamos viendo que como la gente está en su casa, los tribunales han cerrado, las fiscalías no están haciendo su trabajo y los sistemas de Contraloría, las Contralorías públicas, pues también tienen menos personal. ¿Cómo hacemos entonces para defender nuestros derechos, para exigir más información si esto no ocurre? Y la quinta propuesta tiene que ver con que las decisiones se tomen en forma colectiva, claras y abiertas. No es el momento de hacer política electoral, de hacer política y tener ventaja política por unas decisiones en medio de la pandemia. Es el momento de unir fuerzas y pensar cada uno de los grupos que están en el poder en eso. Hay una larga lista de casos que Transparencia Internacional, por cierto, ha documentado y tiene algunas propuestas sobre cómo manejar los recursos de la ayuda humanitaria. En Venezuela, como saben, por la crisis humanitaria compleja que tenemos, ya tenemos más de 2 años recibiendo ayuda humanitaria, con mucha discrecionalidad, con mucha opacidad, pero tratando de que precisamente porque el gobierno hace política con ella, y la posibilidad de que le llegue a la gente pasa porque el gobierno acepte que esa ayuda llega y la condición es que no se sepa, ¿no? Pero quiero aprovechar para mencionar que siempre, lamentablemente, hay personas y grupos inescrupulosos que quieren sacar ventaja política y ventaja económica de estos momentos. Uno dice, pero Dios mío, ¿cómo puede ser? Pero siempre pasa, y en la historia de todos los casos que se ha requerido ayuda humanitaria nos lo dice. Y los casos se dan en los momentos más insólitos, desde el análisis y el diagnóstico de los problemas, la movilización de los fondos, el establecimiento y el escalamiento del problema y la operación de cómo se opera en la crisis, las personas involucradas, a las personas a las que hay que darle más recursos o no, la procura y la logística, la distribución, la selección de beneficiarios, el monitoreo de evaluación, la adulteración de la información, el cambio de la información, el no decir la verdad, el clientelismo y la reputación, los dobles financiamientos, la sobrefacturación. Bueno, la lista de los posibles riesgos de corrupción es muy largo. Transparencia Internacional presentó la semana pasada 5 lineamientos, los capítulos de Transparencia Internacional en América Latina. Presentamos 5 lineamientos para uno de los factores que es de mayor riesgo de corrupción, que es las compras y las contrataciones. Ese es un documento que está público, está disponible. Seguramente Fundes lo puede compartir con todas las personas que se han unido a esta conferencia, pero tiene 5 puntos clarísimos que hablan del primero, transparencia y datos abiertos, toda la información completa, no sesgada, no manipulada, no analizada. La transparencia en la administración de los recursos, quiénes tienen esa capacidad, esa responsabilidad, con qué procesos lo hace. La rendición de cuentas, si es verdad que en este momento a lo mejor no hay tiempo para hacer los informes completos, para presentarnos cómo se está haciendo, la verdad es que sí se tiene que mantener toda esa información porque va a llegar un momento en que la ciudadanía va a exigir información detallada y rendición de cuentas. Garantizar la competencia económica, y eso tiene que ver fundamentalmente con que no se creen unos grupos de privilegiados que vayan a obtener beneficio de esto y limitar los conflictos de interés en donde unos pocos van a tener los contratos sustanciosos y beneficios. El seguimiento al gasto público es una realidad que solamente podemos hacer en este momento si la información está disponible en Internet, por las redes sociales, o si los órganos responsables de la actuación tienen a bien darnos toda la información y abrirse y pedir ayuda a las organizaciones para distribuir esta información de calidad. Nosotros estamos seguros que la propia superación de la crisis que estamos viviendo pasa por incorporar políticas de transparencia. Nosotros nos tememos, viendo hacia el futuro cercano, viendo las próximas semanas, viendo a finales del mes de abril, el mes de mayo y hasta el mes de junio. Si esta gran tragedia que estamos viviendo, que llamamos crisis
humanitaria de salud y emergencia humanitaria, si no se toma con seriedad, si no se asume colectivamente, si no podemos hacerlo todos juntos, y solo lo podemos hacer juntos si tenemos la data, si sabemos qué está pasando, esto se puede transformar en una catástrofe. Nosotros nos tememos que haya algún país de América Latina con tal debilidad institucional en los sistemas de salud, como es el caso de Venezuela, donde apenas contamos con 100 camas, con respiradores. Esta tragedia, este drama, esta crisis se puede transformar en catástrofe. Y solamente con la lucha contra la corrupción en este momento de emergencia es que pudiéramos lograr salvar vidas y aliviar sufrimiento, aprovechar oportunidades y garantizar que lo que salga de aquí sean una sociedad más fortalecida en todos los órdenes. Yo con esto pues terminaría y le paso la palabra a Jessica. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Mercy, y también Wilson por sus exposiciones. Creo que nos permite ampliar un poco lo que ya conocemos sobre lo que está ocurriendo. Tenemos algunas preguntas, pero antes de entrar con ellas, aprovecho a hacer un comentario que nos dejaba por acá la directora de Compras y Contrataciones Públicas de República Dominicana. Nos dice que ella considera que los procesos y toda la información sobre los procesos de compras, incluidos los de la emergencia, es indispensable. Que la contratación electrónica permite no solamente que haya información, sino también eliminar la asimetría y facilita la participación en línea de proveedores. Está dejando en el chat algunos accesos para los que nos sintonizan desde República Dominicana para que puedan ver los documentos que ella comparte y unas sugerencias que me parecen personalmente muy atinadas de poder tener conversaciones como estas con otros expertos y poder buscar algunas opciones o vías para ir mejorando este tema durante la emergencia. Ahora entrando a las preguntas, porque tampoco tenemos tanto tiempo para ello, pero voy primero con las dirigidas a Wilson Sandoval. En primer lugar, consultan si continúan abiertas las unidades de acceso a la información pública para realizar solicitudes de información y también que cuál es el rol que puede desempeñar el Instituto de Acceso a la Información Pública para impulsar la transparencia en el contexto de COVID-19 en El Salvador. Wilson. Con respecto a la primera, si siguen abiertas, al menos lo que desde la que hemos percibido cuando hacemos solicitudes de información, es que pareciera que de hecho no, porque o no corresponden, ni siquiera admitida la información, o que se nos explique que bajo la emergencia nacional no están brindando el servicio. Entonces, pareciera que de derecho deberían quizás estar abiertas, porque hasta no tengo entendido no deberían de suspender sus labores algunas de las unidades, pero ya en la práctica pareciera que no está funcionando. Eso lo hemos constatado en unidades como del Ministerio de Agricultura, la unidad también del Ministerio de Salud, y esos son los dos que tengo en mente ahorita, de que no han correspondido ni siquiera admitida la información. Y con respecto a la segunda pregunta, era sobre qué puede hacer el instituto, ¿verdad? Claro, sí, Ahora sí. mismo. Yo creo que el instituto debe seguir jugando un rol donde incentive a la ciudadanía a poder ejercer su derecho de acceso a la información pública. Aunque sabemos que los plazos están suspendidos o que las unidades hoy por hoy parecieran no estar funcionando en la práctica, eso no limita que podamos seguir solicitando información. Yo creo que llega un punto en donde las instituciones deben de activarse ante la presión también de la ciudadanía. Entonces creo que el instituto puede jugar ese rol de seguir incentivando la información a ejercer sus derechos, y también creo que juega un rol importante en cuanto al cuidado de los datos personales. El instituto, he notado que ha estado haciendo como campañas, sobre todo a nivel digital, donde incentiva a las dependencias gubernamentales para que puedan resguardar la información. Entonces, esa labor de difundir información básica que la ciudadanía pueda conocer, que está contemplada en la Ley de Acceso a la Información Pública, me parece que otro de los elementos que el instituto hoy por hoy puede estar haciendo de manera fehaciente, como parece que lo ha venido haciendo.
Perfecto. Muchas gracias, Wilson. Tenemos ahora un par de preguntas para Mercedes. La primera de ellas es si conoce algún tipo de mecanismo de participación ciudadana que se esté implementando para atender esto de COVID-19 y, por supuesto, vinculada a transparencia. Hay una pregunta específica respecto a mecanismos de participación ciudadana en las ICIES, por lo que agradeceremos nos pueda hacer la aclaración el comisionado Chaeta, que nos está acompañando en esta llamada. Entonces, la primera pregunta es sobre mecanismo de participación en medio de la emergencia. Y también preguntan si tuviera que priorizar la medida que más pudiera impactar para lograr atender a los más vulnerables durante la pandemia, ¿cuál sería? Merti. Bueno, yo lamentablemente... Tenemos un problemita con el micrófono ahorita, Merti. Solo... Listo, creo. ¿Sí? Sí, hoy ¿Me sí. oyes? Ahora Ok. sí. No, decía que la última pregunta lamentablemente no la puedo responder porque yo no soy oficial humanitario, yo no soy experta en temas de cómo atender la pandemia y cuál sería la primera decisión para atender la pandemia. Eh, Creo que eso hay que presentárselo a las personas que saben de políticas sanitarias, ¿no? Sin embargo, lo que sí estoy segura es que para que las personas nos podamos cuidar como debemos, podamos cumplir con las recomendaciones desde de la Organización Mundial de la Salud hasta nuestros oficiales en cada uno de los países, eh, tenemos que tener unas condiciones mínimas y el Estado tiene que velar por cumplirlas. Nosotros necesitamos tener agua, nosotros necesitamos tener acceso a la comida, el Estado tiene que garantizar gasolina para que haya transporte. En Venezuela no hay gasolina, desde hace unos días ya se dice, no hay gasolina ni siquiera para el transporte del personal sanitario, para los médicos y las enfermeras. Entonces hay una cantidad de cosas, de elementos básicos que el Estado debería poder proporcionar, no los puede. No hay manera que resolvamos el tema de la luz o el tema de internet para estar informados, o el tema, si no tenemos teléfono, pues no hay manera de estar informados. Entonces hay una plataforma básica, pero la otra creo que tiene que ver con que los gobiernos, todos los responsables de los estados, del estado de cada uno de nuestros países, pero el gobierno que en nuestros estados tiene un peso tan importante, tiene que garantizar, brindar toda la información de calidad. No tiene que politizar el tema del COVID-19. Tiene que permitir conocer que cuando dice que hay 144 personas con el virus, tiene que decirnos la información completa, tiene que decirnos, bueno, pero eso es después de hacer cuántos tests, o es que han hecho solamente 146 tests. Tiene que decirnos cuál es la condición de esas personas, tiene que decirnos cómo van a atender a las personas si hasta ahora no ha habido camas, a quién le están pidiendo ayuda, cómo están manejando el dinero, cuánto dinero dispone. La lista de solicitudes de información es larguísima. Precisamente hoy Transparencia Venezuela sacó muy temprano, desde las 6 de la mañana, una larga lista de datos que estamos exigiendo al Estado venezolano, pero que estoy segura sirve para todos los países. El tercer punto yo diría que es mantenerse en un estado de democracia, de estado de derecho, de garantizar los derechos humanos, y eso pasa, por supuesto, no solamente por ofrecer acceso a la información, sino garantizar la libertad de expresión y garantizar que las organizaciones no seamos víctimas de represión por participar, por tener opinión, por hacer propuestas o por hacer críticas o hacer denuncias. Creo en ese sentido, para responder creo que el mejor mecanismo que se puede implementar de participación ciudadana en este momento de crisis es tener abiertos los canales de denuncia y tener equipos dedicados a revisar esas denuncias y a dar respuesta a esas denuncias, porque somos los ciudadanos los que estamos viendo qué pasa en nuestro edificio, en nuestra calle, en nuestra comunidad, y podemos dar respuesta y podemos dar información a un Estado que de verdad quiera hacer
las cosas como se tienen que hacer. Yo creo que hasta ahí me quedaría como parte de mi respuesta. Muchas gracias, Merchi. Vamos a hacer una ronda breve de preguntas, otra ronda para cada uno, y una aclaración que nos está pidiendo el comisionado a CICIES, que no es correcto afirmar que la CICIES sustituye las funciones de la Corte de Cuentas, que por ley corresponde a este órgano realizarla. Si pueden ponerlo en la parte del chat para que todos los demás puedan ver este mensaje, le agradeceremos también. Para Wilson hay dos preguntas. La primera es si crees que debería incluirse a las organizaciones de sociedad civil en la transparencia de los fondos que se designará en los territorios. Y la segunda es cómo desde sociedad civil podemos, no, disculpen, esta era para Merchi, la otra de Wilson era que los decretos surgidos en la Asamblea Legislativa en el marco de la emergencia no se identifican excepciones a los procedimientos de acceso a la información, que si se ha impulsado desde sociedad civil alguna iniciativa de diálogo con el legislativo para establecer disposiciones claras en torno a este punto, es la consulta. Bueno, con la primera pregunta, parte de las experiencias que ha rescatado Transparencia Internacional es que precisamente la coordinación entre la sociedad civil y, en este caso, los órganos oficiales puede resultar beneficiosa para el control de los recursos. Tengo entendido que a partir de un comité que se generó hace algunos días desde la Asamblea Legislativa, se ha incorporado, por ejemplo, a la academia como la UCA y el ESEM para poder como hacer cierto contrapeso o cierto auditoría para poder, de los recursos que se van a manejar durante la emergencia. Sin embargo, creemos necesario de que esta coordinación siempre debe de existir, sobre todo porque de esa forma también damos apertura a la participación ciudadana. No estamos diciendo que en sí la sociedad civil que participa, por ejemplo, acá, representa exactamente a todo este colectivo, pero por lo menos se garantiza cierta pluralidad al momento de poder manejar los fondos, de que organizaciones como FUSADE, FUNDE, otras similares puedan estar involucradas en el manejo de los recursos. Así que en ese sentido, pareciera de que sí, es importante para poder fortalecer la transparencia, me parece ideal. Con respecto a la segunda pregunta, le voy a corresponder de acuerdo a lo que comprendí. Al menos desde mi perspectiva, hasta la fecha que yo conozca, pues no ha habido ninguna relación entre la sociedad civil y el Ejecutivo o otras dependencias para poder definir qué sucede con respecto a los plazos que se manejan para poder solicitar información pública. Ojo, que yo conozca, yo no he encontrado alguna información al respecto que pueda como definir que se ha generado alguna reunión o algún espacio para esto. De hecho, desconozco incluso si a la fecha existe algún espacio de diálogo entre sociedad civil y alguna dependencia oficial para poder tratar en sí el tema de la LAIP o de la Ley de Acceso a Información Pública. Sin embargo, me pareciera que fuera necesario y fuera interesante establecer ciertos criterios también que puedan permitir continuar con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Como les decía, quizá en mi presentación al principio, la transparencia es elemental y es necesaria en este momento. Desde cosas pequeñas para definir quién va a ser el beneficiado en un recurso o en una atención médica, hasta cosas más grandes para poder como hacer la adquisición de recursos para un hospital, etc. Si se limita la transparencia, ¿qué nos garantiza precisamente de que los recursos vayan hacia las personas que hoy más los necesitan, que son precisamente aquellos que están en los hospitales, las familias en situación de pobreza o los que están en los albergues, ¿no? Entonces, por eso lo importante de la transparencia. Okay, muchas gracias, Wilson. Y ya para ir cerrando esta ronda de preguntas, Merchi preguntan si cuáles son las herramientas prácticas en este tiempo de crisis donde se puede hacer fiesta con los recursos. Pues muchas de las cosas que usted describió parece que es en un estado ideal, que no es lo que ocurre en varios de nuestros países. Y la otra pregunta es, ¿cómo desde la sociedad civil puede combatirse el discurso criminalizador de las organizaciones o el hecho de que exigir transparencia es un retraso para la acción? Merchi.
No sé si tenemos... sin audio unos minutos, solamente escúchela. La primera... ¿Me escuchas? Sí, sí. Ajá. La primera pregunta es sobre las herramientas prácticas en tiempo de crisis. ¿Cuál era? La primera era sobre las herramientas que pueden usarse o impulsarse en tiempo de crisis, y la segunda, cómo se puede combatir desde la sociedad civil el discurso criminalizador en contra de las organizaciones, o también diciendo que exigir transparencia es un retraso para la acción. No sé, creo que estamos teniendo problemas con el audio, no sé si con el video también, pero para poder ir avanzando, lo que vamos a hacer es responder por escrito. Nos vamos a coordinar con Merchi para darle respuesta a estas preguntas y cerraríamos esta primera etapa. Muchísimas gracias, Mercedes y Wilson, por sus aportes. Vamos a dar inicio al panel sobre áreas clave de intervención, buenas prácticas y recomendaciones a los gobiernos para seguir avanzando con esta agenda. El espacio estará moderado por Miguel Peñailillo. Él es experto internacional en transparencia y prevención de la corrupción. En el panel tenemos el honor de contar con la participación de Delia Ferreira, presidenta de Transparencia Internacional, Frederick Boehm, experto en integridad y economía del comportamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y Roberto de Michele, especialista del Fondo de Transparencia del Banco Interamericano de Desarrollo. Cada panelista tendrá 2 intervenciones iniciales y luego tendremos unos minutos para responder preguntas de la audiencia. Aprovecho a recordarles que pueden enviarlas utilizando el botón de preguntas y respuestas que aparece en sus pantallas para facilitar nuestro seguimiento y no el botón del chat, y que también nos indiquen a quién va dirigida su pregunta. Iniciamos con el panel y dejo con ustedes a Miguel Peñailillo. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias también a nuestros panelistas, a Delia, a Roberto y a Frederick. Bien, entremos en materia. Delia, de acuerdo a Transparencia Internacional, hay un claro riesgo de corrupción en compras públicas en medio de la emergencia. Los capítulos latinoamericanos la semana pasada entregaron una serie de recomendaciones sobre compras públicas. Si ya hay problemas en las compras públicas en términos, en tiempos normales, en tiempos anormales o extraordinarios, esto puede ser peor. Pero por otro lado, también hay efectos políticos de la emergencia. En Hungría, el primer ministro Viktor Orbán ha acumulado poder para tomar decisiones sin tomar en cuenta a la Asamblea o al Parlamento. En Israel, Netanyahu ha usado también esta emergencia para cerrar los tribunales cuando estaba a puertas el juicio en su contra. En África, y con la experiencia que han tenido en grandes epidemias, ha sido tradicional el problema de la contratación por amiguismo, partidismo político, pertenencia a cierto grupo o etnia, que ha resultado en que hay personal no especializado tomando decisiones y que no tiene capacidad para aplicar, por ejemplo, protocolos médicos especializados o complejos. El bajo mérito en la contratación de personal también puede costar vidas. Entonces, desde la perspectiva de Transparencia Internacional, ¿cuáles debieran ser, en esta primera ronda de preguntas, aquellos enfoques importantes a tomar en cuenta tanto por sociedad civil, sector privado y las entidades públicas? Gracias por la invitación y gracias, Miguel, por tu pregunta. Y nosotros estamos trabajando en todos los países que forman parte de nuestra red en 3 áreas centrales que combinan en esta emergencia de manera particular. En primer lugar, el criterio de la emergencia. La idea misma de emergencia y de urgencia plantea una serie de medidas excepcionales que muchas veces están incluso contempladas en nuestras respectivas constituciones y que abren la posibilidad o la ventana de oportunidad para el abuso de poder.
Este es un sector que hay que abarcar, que hay que enfrentar, y allí hay principios claros que a veces se olvidan en estas circunstancias. En primer lugar, Merchi decía bien, el respeto del Estado de Derecho, el respeto de la legalidad. Es cierto que no hay derechos absolutos, es cierto que algunas restricciones están justificadas. De hecho, en la mayoría de los países del mundo en este momento, nuestra libertad de circulación está afectada, y la libertad de circulación es un derecho fundamental. Pero hay ciertas bases que no pueden traspasarse. El derecho a la libertad de expresión o de pensamiento es un derecho que no puede ser víctima de ataques durante los periodos de emergencia. En segundo lugar, la necesidad de adecuar las soluciones que se toman a las necesidades que se enfrentan. Lo que estamos viendo, y hoy sumando a tu lista de países que abusan de la situación, sumamos Camboya, donde se acaba de producir una aprobación del gobierno por decreto sin límite alguno, y obviamente apuntando precisamente a silenciar a la oposición en ese caso, y a cualquier ciudadano que quiera plantear medidas o soluciones. Entonces, las medidas que se toman para atacar el COVID-19 tienen que atacar el COVID-19, no todo el ámbito de libertades de los ciudadanos. En tercer lugar, la proporcionalidad de las medidas. En emergencia, lo que hay que respetar es la proporcionalidad entre las acciones del Estado y la necesidad y el objetivo que se busca. La transparencia es esencial. La información debe llegar en forma clara, completa, no politizada, porque eso afecta, como decía Merchi muy bien, la confianza en las instituciones, la confianza en quienes están tomando decisiones, y cuando no hay confianza en quien toma las decisiones, el resultado es que la sociedad reacciona exactamente en el sentido contrario al que se espera. Las normas, las reglas, son incentivos para una conducta. Ahora, si nosotros no creemos en quien está tomando esas decisiones, lo que vamos a hacer es reaccionar en sentido contrario, y eso puede ser muy contraproducente en estos casos. Finalmente, la necesidad de control de los recursos, de control del gasto, de verificación de la implementación de estas medidas, y un factor esencial que no estamos viendo en la mayoría de los países es que cualquier norma de emergencia tiene que ser limitada en el tiempo, no indefinida como estamos viendo en muchos países. Ese es un sector, la emergencia. Pero en este caso se combina no con una crisis económica o con un desastre natural, sino con un problema en el sector salud, en los sistemas de salud. Y el sector salud está comprobado que es uno de los sectores que mayor riesgo de corrupción tiene en la compra y contratación de todos los sectores de los servicios públicos. Hay estudios que muestran que entre el 10 y el 20% de lo que se contrata en materia del sistema de salud se pierde en corrupción en tiempos normales, donde todos los controles están operando bien. Imagínense lo que puede estar pasando frente a la escasez de recursos y la necesidad de una pronta respuesta. En ese sentido, obviamente hay que fortalecer la transparencia, fortalecer el acceso a la información. Las contrataciones online, las contrataciones abiertas, facilitan ese trabajo, porque no es necesario que pongamos a funcionarios a hacer específicamente la recopilación de información para facilitar el acceso. Si eso se hace online, es cuestión de que los ciudadanos accedan en tiempo real a esa información y puedan chequearla y sacar sus propias conclusiones, y eso facilita obviamente la competitividad del sistema y evita conflictos de interés. Estamos viendo en Estados Unidos un conflicto de interés que acaba de surgir con ciertas compras de aplicaciones para controlar y vigilar a los ciudadanos, hechas por un equipo paralelo del presidente que justamente tiene algún contacto con quien es su yerno y las empresas del yerno. Entonces, cuidado con eso, porque pasa no solo en países menos desarrollados o con instituciones más débiles, sino aún en las democracias que parecen más sólidas.
el control debe ser en tiempo real, y una cosa que en materia de salud tenemos que tener siempre presente, no es solo el problema de la compra de medicamentos, equipamientos, los test que hay que hacer, sino también la pequeña corrupción que mencionaba Roberto al principio. Porque en estas circunstancias y ante la escasez de recursos, lo que sucede es, en muchos casos, el cobro de sobornos para acceder a una cama en un hospital. Merchi nos daba la cifra de Venezuela, 100 camas con respirador. Frente a esta crisis es absolutamente nada. Para que ustedes se den una idea, yo estoy en Alemania en este momento, y en esta última semana, Alemania ha duplicado su disponibilidad de camas con respirador, pasando de 20.000 a 40.000. Y la mitad todavía está sin ocupar, por eso Alemania está trayendo infectados de Francia, de Italia, de otros países. O sea que hay que tener en cuenta también que la persona individual puede verse sujeta a ese tipo de exacción que obviamente genera la pérdida de la vida en algunos casos, o el no acceso a la salud. El último punto, pero después podemos volver, es que en esta particular circunstancia de emergencia, por primera vez, los estados democráticos y menos democráticos están contando con tecnología de vigilancia que no se contaba en emergencias anteriores. Y el mayor riesgo que corremos ahí es que lo que se está aplicando en la emergencia se transforme en el nuevo normal una vez que pasa la emergencia, porque ahí tenemos intereses de los desarrolladores de estas apps y de los gobiernos por controlarnos hasta en más mínimo detalle. Yo lo dejaría aquí y después en todo caso volvemos. Muchísimas gracias, Delia, por esta amplia introducción al enfoque de transparencia internacional y a una serie de problemas que se están manifestando. Quisiera pasar entonces a Roberto de Michele. Roberto, tú eres especialista principal del Banco Interamericano de Desarrollo, tengo entendido que también eres secretario del Fondo de Transparencia, estás involucrado en una serie de iniciativas hace largos años, y quería hacer referencia justamente a que desde el BID ustedes están haciendo algunos análisis sobre transparencia para asegurar políticas efectivas en momentos de crisis. Ustedes han hablado de que en momentos de crisis hay una presión por gastar rápido, y agregaríamos gastar rápido y efectivamente, pero que justamente eso se encuentra con la necesidad de reducir ciertos controles. No voy a hablar de reducir todos los controles, sino reducir ciertos controles. Tiene que haber una mayor discrecionalidad, que no significa una mayor arbitrariedad, pero en un contexto de debilidad institucional. Al mismo tiempo, no solamente hay una emergencia médica, hay planes de rescate económico que involucran a actores privados, no solo a ciudadanos, donde también evidentemente la entrega de canastas básicas o de dinero en efectivo siempre se presta para las prácticas ya conocidas de clientelismo en nuestra región latinoamericana. Entonces, frente a este desafío, digamos, ¿cuál es la visión de ustedes sobre cómo fortalecer la lucha contra la epidemia, pero con transparencia, previniendo la corrupción y asegurando que en realidad los recursos vayan a los destinatarios de esos recursos? Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Lo que voy a decir es a nombre propio. Efectivamente, la descripción es muy acertada. Lo que esta situación pone en evidencia exacerba la tensión que normalmente existe entre eficiencia y transparencia, que es una tensión que debería poder resolverse, pero cuando hay una emergencia existe una presión mucho más fuerte para gastar más rápido por la necesidad que plantea la emergencia. Y hay un punto muy importante que vos mencionás, y que esta no es solamente una emergencia que nos afecta a las personas en nuestra salud, está golpeando además muy fuertemente a la economía, a las empresas de todo tipo, y en particular a las empresas de menor tamaño, que son por lo general las más débiles. Los gobiernos en todo el mundo, ¿cómo responden a esta situación de emergencia? Bueno, fundamentalmente, además de las cuestiones de salud, tratan de inyectar recursos a la economía, a los individuos y a las firmas, para que puedan
mantenerse, tal vez la mejor metáfora es justamente mantenerse con vida y mantenerse sanos dentro de lo posible. ¿Cómo se puede hacer para que esto mantenga el mejor equilibrio posible entre eficiencia y transparencia? Algo que estamos viendo y algunos de los países de la región están utilizando es tecnologías de información que ayudan a visualizar, como decía Delia, de manera casi inmediata o prácticamente inmediata a dónde van los recursos. Si es posible, quisiera mostrar el ejemplo de una plataforma que el BID desarrolla con los países que se llama Mapa Inversiones. Este es el ejemplo de Paraguay, pero una plataforma muy similar existe en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en República Dominicana, en Jamaica. Es una plataforma que hace varios años el banco empezó a trabajar con los países y lo que hace es fundamentalmente jalar la información de crédito público casi sin intervención humana, o sea, nadie está cargando datos, sino que la jala directamente, la visualiza y le permite a cualquiera interactuar con la plataforma. Entonces, por ejemplo, si alguien está preocupado si en su municipio se están construyendo las salas de emergencia necesarias, puede entrar a la plataforma, ver sector salud y ver si existe o no existe la construcción, sacarle una foto, subir la foto, etcétera, etcétera. Entonces, ya podemos sacar la imagen. Después los organizadores pueden compartir los links, pero todo esto es público. Entonces, algo que creo que podemos hacer, y esto lo está haciendo, por ejemplo, el gobierno de Paraguay, está actualizando la plataforma para directamente empezar a conectar los datos de los gastos que se están haciendo en la emergencia. Y hay otros países que han solicitado al banco trabajar en la misma dirección. ¿Por qué es esto? Y acá quiero ser muy claro, es que esto, por supuesto, no es la bala de plata al problema, pero también los países están respondiendo con aquellos recursos que tienen a la mano. Construir una infraestructura de transparencia e integridad no ocurre de la noche a la mañana y creo que tenemos que ser conscientes que no puede ocurrir razonablemente en un momento de emergencia porque hay mucha tensión de las prioridades. Entonces, hay también un análisis estratégico de cómo uno puede echar mano de estos recursos y progresivamente interconectar sistemas de información que están existentes. Creo que esta situación va a ser un llamado de atención a todos nosotros para que cuando pase esta situación volvamos a ver estos temas estructurales y transversales como algo que son importantes no solo ante una crisis, sino cotidianamente. Gracias, Miguel. Bien, muchísimas gracias, Roberto. Pasemos a la OCDE. Por favor, Frederick, activa tu micrófono. La OCDE, Frederick es economista, especialista en la economía del comportamiento y en integridad pública. Tú, Frederick, conoces ampliamente la realidad latinoamericana. Quisiera comenzar introduciendo a los oyentes respecto de que la OCDE está realizando esfuerzos hace años para el fortalecimiento institucional para la integridad pública. Favorecen mucho la coordinación entre entidades públicas, promueven el servicio civil, el buen control interno y control externo del desempeño de los gobiernos y del uso de los recursos públicos. Por otro lado, han hecho investigaciones para prevenir la captura de las políticas públicas y de las decisiones públicas, especialmente aquellas que tienen que ver con satisfacción de necesidades sociales o, digamos, los negocios, sencillamente. Y por último, también ustedes han elaborado estudios que llaman a promover el cumplimiento de las normas, por ejemplo, las normas de control de buen uso de los recursos públicos o de enfrentamiento de una pandemia, etcétera, a través de la cooperación en lugar de la imposición de las normas por medios coercitivos. Me gustaría, en ese marco general, digamos, que nos des algunas ideas más gruesas, antes de entrar a la segunda parte del panel, acerca de la visión de la OCDE o alguna práctica que ustedes estén viendo como positivas en medio de esta emergencia. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación a esa conferencia y queremos desde la OCDE también felicitar a los organizadores por esa conferencia muy oportuna y importante y que se haya organizado a pesar de las dificultades. Antes de empezar, quería mencionar que si ahora entran en la página de la OCDE,
van a ver que casi toda la página está dedicada al tema del coronavirus. Y entre otros, me parece muy interesante para nuestro tema, hay un rastreador de políticas, un policy tracker, que está mirando todos los tipos de políticas que están tomando los distintos países. Y no solamente las medidas inmediatas a nivel en el sector salud sanitaria, sino también económicas y sociales, para también abordar los impactos un poco más indirectos del virus. Y bueno, como ya se mencionó, el hecho de olvidarse de la transparencia y la integridad en estos tiempos, quizás porque no se perciben como prioritarios, es un riesgo en sí para la efectividad de las medidas que se toman y que se tomarán para controlar la pandemia y los impactos sociales. De hecho, como siempre, el luchar contra la corrupción no es un fin en sí mismo, sino ayuda para lograr los objetivos, y entender eso creo que ahora mismo es más importante que nunca. Y hay lecciones, como también se mencionaron en las primeras intervenciones de crisis y emergencias pasadas, que muestran claramente el peligro de dejar afuera o dejar para después la transparencia y la prevención de la corrupción, porque puede resultar muy difícil después corregir los efectos ex post y puede socavar la confianza de los ciudadanos, y voy a regresar a este punto en un momento. O sea, se deben tomar medidas flexibles, adaptadas y inmediatas. Y también, como se mencionó en las presentaciones anteriores, ahora mismo hay riesgos más grandes. Si uno piensa en el triángulo del fraude, por ejemplo, las 3 dimensiones de presión financiera, oportunidad y racionalización psicológica, o sea, los 3 factores están más fuertes que nunca, y eso aumenta de manera considerable los riesgos. Y quizás, para resumir un poco y ver dónde hay que enfocar, los retos más claros que vemos es, por ejemplo, todo tipo de práctica corrupta en la compra de medicamentos, materiales, servicios, construcciones de hospitales, etcétera. Como ya se mencionó, las compras públicas ya en tiempos normales son un área de riesgo, ahora más. La malversación de fondos o materiales para beneficios privados. Por ejemplo, ya se vio en varios países que se apoderan de medicamentos o materiales para la reventa o el uso personal. La influencia indebida por parte de intereses particulares en el diseño de programas de ayudas y de rescate económica, o sea, los bailouts. O sea, en todo el mundo ahí también se observa un aumento en las actividades de ese tipo de lobby, también adaptadas ya a la nueva realidad del teletrabajo, o sea, ya se hace de forma digital. O sea, cómo asegurar en estos tiempos también que se tomen, que se transparenten estos procesos de cabildeo bajo esas circunstancias muy distintas. Y por supuesto, asegurar una distribución efectiva y justa de pruebas, medicamentos, materiales, o los fondos para la ayuda financiera al sector informal. Por ejemplo, en Latinoamérica eso es un gran tema a ciudadanos y empresarios. Por ejemplo, significa que su asignación no dependa de factores políticos, otros factores, y no siga esquemas populistas más enfocados a obtener un beneficio a corto plazo que de resolver realmente el problema. También lo que se mencionó, evitar la extorsión de favores a cambio de proveer la ayuda. Y ahí también incluso favores sexuales, un tema que resaltó Transparencia Internacional de manera muy pertinente. Y evitar el fraude en la aplicación a estos programas de ayudas. Y claro, entre mejor un país esté preparado en tiempos normales a prevenir la corrupción y promover la integridad, más resiliente será también frente a en estos momentos de crisis. Como tal, la recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública ayuda un poco a promover, a orientar, lo mencionaste, asegurar que los diferentes componentes y actores funcionen como un sistema, se implementen las medidas en todos los niveles, que se promueva una cultura de integridad más allá del cumplimiento legal y asegurar una rendición de cuenta efectiva. Pero creo que la perspectiva de integridad pública también nos ayuda a resaltar la importancia de mirar más allá de la corrupción.
Si pensamos la integridad como el cumplimiento con valores, principios, normas éticas, también vemos que ahí hay aspectos que son quizás más profundos. O sea, no solo se trata de lograr ser efectivo en abordar la crisis, también es importante tener en cuenta cómo se lograron estos resultados. Y aquí se evidencian algunos riesgos que pueden poner en riesgo la democracia y que ya se mencionaron. Delia mencionó la importancia de contar con la confianza de los ciudadanos también para la implementación efectiva de políticas públicas. Y el marco metodológico de la OCDE sobre confianza resalta que la confianza de los ciudadanos depende en gran medida de las competencias del gobierno, es decir, la capacidad de respuestas y la fiabilidad, o sea, de anticipar cambios y proteger a sus ciudadanos. Ahí la relevancia es clara, pero también también son relevantes los valores, o sea, cómo se consiguen, con integridad, con apertura, informar, consultar, escuchar a los ciudadanos y asegurar que las medidas se tomen de manera incluyente, garantizando la equidad. Entonces, se debe identificar, abordar, mitigar los riesgos específicos de corrupción en la crisis, pero también son relevantes aspectos como ser transparente y no mentir a los ciudadanos. Estamos en gran medida aprendiendo. Es una situación sin precedente y estamos construyendo evidencia en gran medida. Entonces también se trata de reducir este grado de incertidumbre, establecer evidencia, ganar evidencia y basar las políticas lo más posible, lo mejor posible en esa evidencia y explicar también los límites. Por supuesto, no usar el argumento de la mano dura para lograr resultados a todo costo. Por ejemplo, en Nueva Zelanda se estableció un comité de respuesta frente a la epidemia que va a considerar e informar a la Cámara sobre todos los asuntos relacionados con la gestión del gobierno en esa epidemia. O sea, se deben fortalecer controles democráticos y asegurar una rendición de cuenta horizontal. Proponer un enfoque holístico que no solo informa, sino también escucha e involucra a los ciudadanos. Por ejemplo, fomentar conductas y actividades prosociales, como respetar el confinamiento, pero quizás también, y eso también ya se mencionó, fomentar actividades que busquen el control social, la responsabilidad, el uso de la información disponible, y ahí pues los gobiernos solo pueden de manera indirecta fomentar esto, pero hay una gran oportunidad para la innovación digital, el uso de redes sociales, aplicaciones que pueden jugar un papel muy importante e interesante. Por supuesto, ya lo mencioné, garantizar el acceso equitable a los programas de ayuda, pero también mantener en mente los programas, el acceso a los servicios públicos básicos, salud, educación, justicia, porque a pesar de los retos del confinamiento también conllevan de que hay un riesgo de que se vayan incrementando, reforzando las desigualdades existentes, que pueden también tener unos impactos muy graves a largo plazo. O sea, en gran medida la clave es poder apoyarse en procesos y prácticas preventivas, pero como lo mencionó Roberto, eso tampoco se construye en 2 días. Países que ya optaron por trabajar en un sistema de integridad, en ese tipo de técnicas, tienen una ventaja, pero también es cierto que la situación es bastante, es un reto grande y requiere unos esfuerzos adicionales. Muchísimas gracias, Frederick. Bueno, ya tenemos una visión general de los 3 panelistas. Muy interesante. Interesante el tema de la justicia, el del seguimiento al gasto, el de la importancia de la transparencia y la inclusión para generar confianza, que en definitiva es lo que va asignando los costos y los beneficios políticos a quienes gobiernan. Entonces, bueno, habiendo echado esa mirada general, podemos, Delia, tal vez conocer algunas áreas que ustedes consideren clave o donde pueda haber medidas concretas o prácticas de colaboración con sociedad civil
Obviamente nosotros estamos trabajando en ese sentido. Merchi mencionaba un documento elaborado por todos los capítulos de la región que apunta a 5 aspectos esenciales: la información sobre las contrataciones públicas. No todos los países tienen plataformas online de contratación. Eso no se puede improvisar, como han dicho Frederick y Roberto. Los que lo tienen que utilizarlo al máximo posible, porque eso facilita muchísimo el acceso a la información. La información tiene que estar proveída de manera en datos abiertos para que se pueda hacer análisis de lo que se está conociendo. Tiene que ser de una manera estandarizada y contestar las preguntas claves. ¿Qué se compra? ¿Quién compra? ¿Cuánto paga? ¿Quién es el proveedor? ¿Quién va a controlar? ¿Cuándo tiene que entregar? ¿Dónde tiene que entregar? La plataforma de mapa de inversiones en ese sentido es muy, muy útil. Otra cosa que se puede hacer en control de recursos es todo aquello que tenga que ver con presupuestos especiales que algunos países están aprobando, o fondos fideicomisos para un objetivo específico. Estos fondos tienen que estar sustraídos de la discrecionalidad del gobierno de turno y tener previstos los controles necesarios. La rendición de cuentas al final de esta crisis va a ser central, pero también se puede facilitar una rendición de cuentas permanente. Garantizar la competencia, el libre acceso a todas estas contrataciones es muy importante también, y me parece que una cosa donde se puede trabajar es generar canales de denuncia por parte de los ciudadanos. Cuando vamos a las grandes obras o las grandes compras que después no se ven, si se han comprado 500.000 mascarillas, ¿cómo puede ser que el hospital no las tenga? Eso lo ve el ciudadano permanentemente, y deberíamos tener canales eficientes, y eso sí se puede hacer rápido y bien, y la sociedad civil puede contribuir en eso. Todos nuestros mecanismos de ALAC, los centros ALAC de Transparencia Internacional, ya hay 70 en el mundo, pueden ser un canal para ese tipo de denuncias. Una cosa que me parece muy importante destacar es, en línea de lo que decía Frederick recién, acá hay un problema de valores que está en la base. Y en tiempos de emergencia tenemos dos problemas. Por una parte, las autoridades usan la emergencia como una justificación para saltarse todas las trabas, restricciones, límites que el poder tiene en las sociedades democráticas. Se las presenta a la ciudadanía como una traba. Por eso una pregunta interesante en el primer panel: ¿cómo hacer para que la gente no entienda que pedir transparencia no es generar una demora en la prestación de los servicios? Y en segundo lugar, la ciudadanía también pone en un segundo nivel, muchas veces, el valor transparencia vis a vis la necesidad de una urgencia. Hay una demanda de rápido, ahora, autoritariamente, que también es utilizada por parte de las autoridades. Y en tema de información, por ejemplo, una información que debería estar disponible en forma clara, no politizada, no con potencias peleándose por quién dice la verdad o quién está mintiendo, es la información de las pruebas clínicas que se están realizando. Y les doy un dato. Cuando la anterior crisis de un coronavirus, la gripe H1N1, ustedes recordarán que hubo un medicamento que aparentemente era la solución al problema, se llamaba Tamiflu. Hubo compras masivas por parte del Estado de ese medicamento. Se invirtieron 18 billones de dólares en compra de Tamiflu. Los estudios clínicos que contaba el laboratorio que producía ese remedio, ese medicamento, demuestran que de los estudios surgía que era exactamente igual de efectivo que el simple paracetamol. Entonces, si nosotros tenemos esa información, podemos empezar a juzgar cómo están actuando las autoridades cuando deciden que van a comprar un medicamento u otro, porque puede haber algo detrás de eso que signifique una ventana de oportunidad a la corrupción. Muchísimas gracias, Delia. Muy precisa en ese punto. Roberto, cuéntanos, por favor, ¿qué nos sugerirías?
Bueno, primero tener cautela, porque finalmente muchas de las respuestas van a ser efectivas en la medida que tengamos un buen análisis contextual de la situación de cada país. Algunas de las cosas que estamos sugiriendo son indudablemente correctas desde el punto de vista técnico, pero me parece que es muy importante tener en cuenta que las soluciones más efectivas al final del día van a ser aquellas que tengan en cuenta la efectiva capacidad institucional de los países de promover estas medidas de transparencia de muy corto plazo. Esa es mi primera recomendación general. La siguiente es, Juan Cruz Viera y yo publicamos un blog en estos días en castellano y en inglés, en donde lamentablemente dimos cuenta que todas las últimas en los últimos 20 años, cuando hubo un desastre natural, un tsunami, un terremoto, un huracán, no importaba, una pandemia, los porcentajes de recursos que desaparecen, y en prácticamente todos los países, como dice Delia, esto ocurrió en Katrina, pero ocurrió también con el tsunami o lo que sea, son porcentajes muy importantes. ¿Qué es lo que parece ser el elemento común en todas estas circunstancias? El elemento común es que no hay sistemas de información que muy rápidamente pongan a disposición de todos, de absolutamente todos, de manera completa, qué decisiones se están tomando. Y yo creo que una de las novedades es que la tecnología nos está ayudando a resolver eso. La otra cosa que parece ser interesante de explorar es, por ejemplo, la ley de emergencia sanitaria de COVID-19 que emitió Paraguay hace menos de 6 días, 7 días, una semana, viene con un capítulo de transparencia e integridad. Y hay una parte bien importante en ese capítulo de transparencia e integridad que es, no le da la responsabilidad a un organismo, le da la responsabilidad a un conjunto de organismos para que creen un grupo de trabajo junto con aquellos que están haciendo los gastos, para que en paralelo vayan controlando cómo se toman las decisiones. Entonces, otra posibilidad de muy corto plazo, muy bajo costo, es que cuando se organiza la decisión, no solo sea reducir los controles en las compras, sino al mismo tiempo crear la institucionalidad mínima para que pueda tener un efecto de seguimiento en los gastos. Y ahí la plata no hace falta, no cuenta, es una mera decisión institucional y política, y vemos que algunos países, como el ejemplo que yo cité, lo están teniendo en cuenta. Estoy siguiendo las preguntas y veo que Yocasta Guzmán desde República Dominicana también nos da un buen ejemplo de cómo estas bases pueden vincularse con temas de compras y de contrataciones, y ahí también aquellos países, como dice Delia, que ya tuvieron algún avance en materia de uso de tecnología con pliegos digitales, y hay varios países en nuestra región, hagan rápidamente el match, la conexión con estas plataformas digitales que permiten la visualización. Y por último, si me permiten un desvío o defecto profesional, además de las recomendaciones regionales que ha hecho muy buenas Transparencia Internacional, me gusta mucho la recomendación que hizo Transparencia Estados Unidos. Dio 25 recomendaciones al Congreso de Estados Unidos con el paquete de ayuda, y si mal no recuerdo, la segunda o tercera recomendación es, por favor, activen los registros de beneficiarios finales. Como dije al principio, esta crisis tenemos que seguir los recursos que tienen que ir a las personas, pero también tenemos que saber quiénes son los dueños de las firmas que están siendo beneficiadas. Muchas de las políticas de los gobiernos van a ir a que las pymes y las empresas reciban subsidios, reciban beneficios, y otras directamente reciban contratos del Estado. Saber quiénes son los titulares de esas firmas es bien importante para que el día de mañana no nos llevemos sorpresas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Roberto. La verdad, Frederick, estamos ya en el tiempo. No es una presión, sencillamente es solamente para recordarte que tus aportes deben ser lo más puntuales posibles. Y luego vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Listo. De hecho, es relativamente fácil porque concuerdo completamente con lo que dijo Delia y Roberto antes. En la OCDE estamos diferenciando fuertemente entre las medidas a corto plazo y las medidas que se van a necesitar a mediano o largo plazo
por los efectos de la crisis que todavía no sabemos exactamente qué va a implicar todo esto. Entonces, claramente, a corto plazo, lo importante es activar procedimientos para compras bajo emergencias. Generalmente, en muchos países, estas disposiciones ya cuentan con resguardias de integridad y transparencia, pero se pueden mejorar. Se pueden activar, así como mencionaste, unos procedimientos adicionales. Existen lineamientos. Es muy importante que existan lineamientos prácticas para los que van a ejecutar las compras y cajas de herramientas, pero eso tampoco son cosas que se inventan así de un día al otro. Pero quizás para reducir un poco, lo importante es documentar y auditar ex post, por supuesto, las compras, pero asegurar una máxima apertura de la información. Ya se mencionó, o sea, proveer en datos abiertos que permitan una supervisión en tiempo real. Aquí también es muy importante el rol de las entidades de fiscalización superior, que pueden ejercer y lo hacen cada vez más un control más continuo basado en análisis de datos. Otra vez algo que puede ayudar en este tipo de situaciones. Muy importante también las medidas de minimizar el fraude en las aplicaciones. Por ejemplo, a través de requisitos transparentes, en Internet, formularios claros que se puedan transparentar y controlar. Cabe mencionar, por ejemplo, que los Estados Unidos también hicieron un comité ahora integrado por inspectores generales que van a poder llevar a cabo unas auditorías y investigaciones más enfocadas. Se aumentó también un poquito el presupuesto de la Government Accountability Office para hacer auditorías más específicas. Se deben crear y promover mecanismos a través de los cuales diferentes actores pueden señalar dudas, o sea, que mencionó Delia de la whistleblowing. Aquí también Estados Unidos hizo una línea de atención específica ahora sobre esto, quizás aprendiendo del huracán Katrina y el fraude que hubo en estos momentos. Creo que muy importante también y a nivel corto plazo es formar un grupo de trabajo de reacción para vigilar y monitorear la implementación de las distintas medidas, reforzar la coordinación y compartir información, porque eso también ayuda a mitigar riesgos de corrupción. A largo plazo se va a deber revalorar y aprender de las lecciones aprendidas, sobre todo también en contrataciones públicas, o sea, revisar esos procedimientos de emergencia, seguir mejorando la capacidad de análisis de datos en las auditorías para permitir un control continuo y preventivo, revisar las regulaciones en la interacción del sector privado con la toma de decisión, lo que mencioné ahora que se observa en el tema de los programas de económica, de rescate económico, y revisar las políticas de prevención de fraude. Creo que también, y con esto termino, muy importante lo que estamos haciendo ahora y que la OCDE también está promoviendo es el diálogo entre países, la cooperación regional, aprender de otras prácticas, de otras experiencias. Si bien es cierto que al final el contexto nacional determina realmente si algo puede funcionar o no, creo que precisamente en este tipo de situaciones también se puede aprender y se pueden inspirar de otras prácticas. Gracias. Antes de pasar a la ronda de preguntas, de todas maneras quería pasar un aviso comercial que está muy relacionado con esta conferencia. Claramente hay un consenso en que la transparencia es valiosa en la emergencia.
tanto para animar y cohesionar a las personas frente a un mismo problema, ¿ya? Y con un problema comprensible, como a la vez para asegurar la debida vigilancia de las decisiones públicas. Es decir, es participar para luchar contra la epidemia, pero también es participar del poder en la toma de decisiones y en el respeto y la protección a los derechos de la población. Podemos decir en realidad también que hay un incentivo perverso de los gobiernos por publicar información sobre cómo está avanzando la epidemia, porque de alguna manera, de cualquier manera, sean buenas o malas las noticias, la responsabilidad le va a ser atribuida al gobierno, la responsabilidad política le va a ser atribuida a quien está allí ejerciendo el cargo. Entonces, se puede ver que hay gobiernos que entregan más información que otros sobre el avance de la epidemia y sobre el resultado de las medidas. Por otro lado, me he dado cuenta también, revisando varias noticias, de que hay países donde el abrir los datos, como menciona Delia, como menciona Roberto y don Frederick, ha ayudado a detectar falencias en los análisis rápidos que se están haciendo por los encargados epidemiológicos o por los equipos técnicos o por quienes están aplicando los protocolos de salud. Por lo tanto, cuando ya los colegios médicos, las sociedades científicas conocen esto y pueden aportar su conocimiento, es más robusta la respuesta estatal, ¿no? En ese sentido, el Estado, cuando aplica transparencia e inclusión, lo que hace es facilitar la reunión de los mayores activos que existen en un país para luchar contra un problema común. Bien, hecho pasado ese aviso, quisiera pasar a las preguntas. Hay varias, digamos, han llegado bastantes preguntas. Quisiera comenzar con una pregunta a Delia. Mira, desde algunos sectores políticos y sociales se piensa de que en realidad hay una emergencia y que la transparencia no es importante. No hay que discutir. Lo que hay que hacer es actuar ya. ¿Hasta qué punto esa creencia, digamos, es sostenible? Esa es la primera pregunta. La segunda es si debiera limitarse la actividad de los medios de comunicación y del periodismo en medio de esta emergencia, ¿no? En realidad aporta a luchar contra la emergencia, a limitar el ejercicio del periodismo y el acceso a la información. Muy buenas preguntas las dos. Un poco me refería a la primera en la última intervención. Ese es el riesgo que corremos, el riesgo de presentar a la transparencia no como un requisito para la buena asignación de los recursos, sino el presentar a la transparencia como un obstáculo que algunos ciudadanos u organizaciones de la sociedad civil le pedimos al gobierno para molestar, para trabar, para demorar. La transparencia no es algo que vaya a demorar la gestión si la gestión es buena. Si la gestión se demora, se va a demorar con transparencia o sin transparencia porque la calidad de la gestión es mala. Así que, ciudadanos, pidamos transparencia porque después, cuando pase la emergencia, nos vamos a enterar de cosas y nos vamos a agarrar la cabeza diciendo, pero ¿cómo pudieron hacer esto si los científicos o los laboratorios estaban diciendo otra cosa y las políticas se tomaban en otro sentido? O cómo le dieron un contrato a una empresa que no tenía ningún antecedente y que vendió pruebas que no servían para hacer el test, etcétera, etcétera. O sea que mejor preguntamos ahora porque los que estamos en la línea, además de los que están batallando por nuestra salud, somos nosotros los ciudadanos que somos las víctimas de este enemigo oculto que es el coronavirus. Segundo punto es central, y Frederick dijo bien, los gobiernos cuando tratan de contrarrestar la falsa información pueden hacerlo tangencialmente. Eso en gobiernos democráticos. En gobiernos autoritarios o populistas, aunque hayan sido elegidos democráticamente, lo que estamos viendo es que el gobierno dice, siguiendo a la Organización Mundial de la Salud, estamos ante una infodemic también, una epidemia de información falsa, entonces yo gobierno voy a decidir qué es falso y qué no es falso y voy a aplicar sanciones penales, voy a censurar, voy a cerrar medios, voy a desaparecer a periodistas que todavía se están buscando en China o en otros países. La norma que acaba de aprobar Hungría le da esa facultad al gobierno para parar la falsa información. Bueno,
tenemos que tener mucho cuidado con esto. La forma de parar la falsa información es que el gobierno en forma confiable dé información adecuada, amplia. Por ejemplo, en materia de test, todos estamos siguiendo los números. ¿Cuántos infectados hay? ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántos se han curado? Pero nos están dando esas 3 cifras en muchos países sin decirnos cuántos test se han hecho, sin decirnos si se ha, como decía Merchi, solo hecho la prueba a 146 personas que resultaron las 146 que dicen que están infectadas, cuando a lo mejor hay muchos más y no se les ha hecho el test. O sea, ese es un ejemplo claro en cómo se entiende información completa. No es lo que nos quieren contar con fines políticos o por ignorancia o por no tener la información, sino lo que nos deben contar. Y los medios son claves en estas circunstancias. Así que ninguna medida para censurar a los medios, ninguna medida para censurar la actividad de los ciudadanos en las redes sociales y ninguna actividad de trolls o bots por parte de los gobiernos para difundir información que no es la información adecuada. Muchísimas gracias, Delia. Muy clara, digamos, tu exposición y tus respuestas. Frederick, hay una pregunta para ti, digamos. ¿Cuál sería el papel o qué papel tiene el comportamiento de los proveedores en salud en esta emergencia? ¿Cuáles son sus incentivos? ¿En realidad se les puede poner algún tipo de límite? ¿Cuáles serían algunas medidas básicas que debieran tomarse en cuenta en un país si se quiere decir que en realidad se está gestionando transparentemente y que los proveedores realmente son los adecuados para ayudar a resolver la situación? Micrófono. Claro, eso hace parte del aprendizaje. Lo que decía es que no estoy muy seguro si entendí bien el problema, la pregunta. Yo creo que en varios países hay precisamente dentro de las medidas de contratación en emergencia, o sea, se permite también contratar a empresas que no son preseleccionadas, o sea, que no forman parte de algún ¿cómo se dice? O sea, de un registro preestablecido. Pero claro, existen algunas medidas de asegurar que esto después pueda ser comprobado y verificado. Canadá, por ejemplo, permite esto y hizo un lanzamiento para preguntar cuáles empresas pueden proveer un tipo de máscaras, desinfectantes, etcétera, que normalmente no forman parte de estas bases de datos. Así es, Frederick. En Francia hay una investigación en este momento porque una empresa agrícola se ganó un contrato para ventiladores, ¿no es así? Exacto. En España está el escándalo de los tests de baja calidad que en realidad no permitían detectar razonablemente los contagiados y hubo que hacer otro pedido con un proveedor chino. Entonces, ¿de qué manera se puede incentivar a que los proveedores realmente sean leales, especialmente en un momento de emergencia? ¿Y cuáles pueden ser en realidad, cuáles son los castigos a los cuales debieran someterse si se aprovechan depredatoriamente de esta situación? Bueno, los incentivos son obvios porque son también maneras de trabajar en estos tiempos y también de contribuir a superar la crisis. O sea, aquí vemos en muchos casos empresas textiles que se ponen a producir máscaras y entregarlos a los hospitales. Ahora, otra vez, para el abuso, creo que una de las medidas fundamentales es el control social. Somos nosotros, todos los médicos, los que trabajan en la primera línea, que se van a dar cuenta de este tipo de medidas. Entonces, asegurar que hayan canales de denuncias efectivos va a ser clave. Y también va a haber una cierta también control social y una sanción social sobre este tipo de comportamiento.
Perfecto, gracias Frederick. Roberto, hay dos preguntas para ti y va a haber una pregunta final, con eso terminamos. La primera pregunta es, ¿cómo pueden ayudar los órganos financieros multilaterales a controlar los recursos entregados a los países para enfrentar la emergencia? Esa es la primera. Y la segunda es más específica, atendida la ventaja que tiene, digamos, las herramientas tecnológicas y el uso del Big Data, digamos. ¿Cómo se puede hacer para superar la brecha tecnológica, el alfabetismo digital, que pueda ayudar realmente a sacarle todo el jugo a los datos y a las tecnologías? Si conoces alguna experiencia exitosa de respuesta tecnológica que puede estar ayudando en este caso o antes. Sí, muchas gracias por las preguntas. Voy a la primera sobre los mecanismos de los organismos multilaterales. Relativamente simple, hace más de 15 años o 16 años que nuestras políticas de adquisiciones no solo tienen una serie de cláusulas de fraude y corrupción, sino que cada uno de los organismos multilaterales, los principales, el Banco Mundial, el BID, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático, tenemos oficinas de investigación que reciben denuncias sobre el uso indebido de los recursos. Y además, cuando procede una investigación en una de esas denuncias, los organismos multilaterales tenemos la facultad de poner a las firmas o individuos que cometan fraude en el uso de esos recursos en una lista de inhabilitados, y además, desde hace aproximadamente unos 7 o 8 años, si, por ejemplo, el Banco Mundial inhabilita una firma o un individuo, automáticamente los demás multilaterales lo hacemos. Entonces, la sanción de uno se convierte en una sanción global. Entonces, desde ese punto de vista, ahora sí me parece interesante rescatar un tema. En el sector privado, por ejemplo, dada la situación de estrés económico, muchas de las grandes firmas, una de las cosas que están haciendo es recortando los presupuestos de sus departamentos de cumplimiento o de compliance. Eso es un riesgo, eso es un problema, porque esto no solamente es una responsabilidad de los gobiernos, el sector privado también tiene un rol muy importante. Y el sector privado tiene que asegurar que sus empleados trabajen en contextos de integridad, que tener el mensaje desde arriba de que hay que hacer las cosas bien. Hay una serie de documentos, el diálogo empresarial de las Américas es uno de ellos, pero por ejemplo, el documento que acabamos de trabajar con la OECD sobre gobernanza en América Latina, que lideró Frederick y su equipo, ahí hay una cantidad de indicaciones de qué se puede hacer en ese sentido. Respecto a la segunda pregunta y el cierre de la brecha digital, yo creo que aquí, de nuevo, lo perfecto va a ser enemigo de lo posible. Y tenemos que tratar de recurrir en el corto plazo a cosas que tal vez sean lejos de perfectas, pero al menos nos empiecen a dar información. Desde hace mucho tiempo recordaba que fue en 2006 que Transparencia Internacional, su informe anual fue sobre corrupción y salud. Les recomiendo a aquellos que no lo han leído, vuelvan a leer ese material, lamentablemente sigue teniendo actualidad. Y en ese informe una de las cosas que se hablan era de los primeros estudios que se hicieron para tener precios testigos en materia de salud en bienes que son fungibles. Entonces, por ejemplo, hay una cantidad de bienes que se van a estar adquiriendo en estos momentos que son muy estandarizados, no importa quién los fabrique, se trata exactamente de las mismas condiciones técnicas. Una variación significativa en el precio de ese tipo de bienes es una alerta roja casi inmediata. Distinta a la situación de bienes que son bienes muy específicos, ¿verdad? Ahí puede haber, ese mismo mecanismo no va a funcionar. Entonces, una de las formas de cerrar esa brecha tecnológica es comenzar a utilizar estos recursos de baja sofisticación. Entonces, por ejemplo, algunos países ya están armando sus bases públicas preliminares o de precios testigos o precios de referencia. Eso es muy útil. Otra de las formas en lo que esto se está logrando, por ejemplo, con la Fundación Moore, estamos trabajando en Colombia y en Perú para que las comunidades de base sepan cómo utilizar una herramienta como Mapa Inversiones. Muchas veces estas herramientas están desarrolladas con un cierto grado de sofisticación por su naturaleza, que no tiene en cuenta las particularidades de poblaciones locales
diferencias lingüísticas o culturales. Tenemos que, creo que, hacer todos un esfuerzo para que realmente pueda ser una persona con su teléfono móvil, si tienen la suerte de tener uno, que le saque una foto o una imagen a un hospital o a una provisión de medicamentos y la pueda subir a una plataforma para que todos la veamos. Muchas veces el gobierno puede no estar al tanto de que hay un desvío en el uso de los recursos. Muchos de los ministros de Hacienda con los que nosotros estamos hablando nos dicen, en el momento que yo hago una transferencia a una provincia o un municipio, les soy sincero, empiezo a perder el rastro de a dónde va ese dinero. Entonces, la tecnología en manos de los ciudadanos sirve para cerrar esa asimetría de información. Tenemos que ser muy prácticos y muy ágiles, mientras luego pensamos en las reformas de tipo estructural. Yo soy sinceramente optimista, creo que esta crisis nos va a poner nuevamente en la agenda de enfrentar estos cambios estructurales, tener buenos sistemas de información que nos permitan no solo controlar cuando ha pasado algo mal, fundamentalmente poder gestionar bien los recursos públicos, porque ese es el desafío. Muchas gracias, Roberto. Una última pregunta que la ofrezco a cualquiera de los panelistas, ojalá no a los tres porque estamos contra el tiempo, y está referida no tanto al qué necesitamos ahora, para ahora, sino qué necesitamos para asegurar que en el futuro haya rendición de cuentas, haya justicia y generar hoy los incentivos para una sana gestión de los recursos públicos. Es decir, debiera tenerse una política más agresiva de aseguramiento de los registros de las operaciones en el Estado, de las operaciones de compra, los registros administrativos, los expedientes, etcétera, etcétera. Debiera haber, ya que hay tantas deficiencias en las sanciones, en el nivel de sanción penal en los casos de corrupción en nuestros países, debiera haber una mayor dureza de las penas cuando la corrupción se produce en un estado de emergencia, donde la corrupción realmente mata. Debiera haber reglas más exigentes de transparencia y rendición de cuentas ex post, que nos asegure que vamos a conocer quiénes participaron en la toma de decisiones, qué procesos y decisiones se activaron en el Estado y quiénes fueron los reales beneficiarios de todos los planes de rescate y de sanidad. No sé si les parece, les repito, son válidos tomar ahora decisiones para incentivar un buen comportamiento de gobernantes y proveedores para luego hacerlo efectivo en el futuro. Yo diría que, bueno, esa es una agenda para hacer un ciclo de conferencias de este tipo, porque todo eso debe hacerse. Los sistemas importan, las normas importan, pero también la implementación. Y para hacerlo bien sencillo, yo diría, con la fórmula que yo llamo mi fórmula de las 4 Is, que lo que necesitamos siempre, más en estos momentos, pero siempre, es más información, más integridad, menos indiferencia y menos impunidad. Si trabajamos en todos esos caminos, vamos a tener sociedades que van a funcionar con más integridad. Este es un problema de integridad en el fondo, en el sentido amplio de la palabra, los valores. Pero hacen falta reglas, hace falta implementación, hace falta sanción y hace falta demanda de transparencia por parte de la ciudadanía. Excelente. Muchísimas gracias. Y quizás muy brevemente, yo también soy optimista y yo creo que hay un asunto que esta crisis sí va a poner en la mesa en el futuro, es el tema de qué es, o sea, cómo usar mejor la evidencia en la política pública. Y yo creo que hay una cierta, o sea, se ve un poco que los que toman decisiones basadas en evidencia y con asesoría científica, los ciudadanos confían más. Y ojalá se pueda aprovechar esta dinámica para mejorar esos procesos, mejorar la información, estandarizar ciertos indicadores también para hacerlos comparables. Y bueno, hay que ser optimista. Muchas gracias, Frederick. Bien, entonces les agradezco a Frederick, a Roberto, a Delia, sus excelentes participaciones y con esto damos cerrado la sección de preguntas y respuestas. Le doy el paso a Jessica Estrada, que es nuestra organizadora y maestra de ceremonias.
Muchísimas gracias, Miguel, por su moderación y también gracias, Delia, Frederick y Roberto, por acompañarnos y por los valiosos aportes que nos han compartido durante este panel. Creo que podríamos seguir escuchándolos por más tiempo y esperamos de verdad tener oportunidad de hacerlo. Vamos a tomar nota de las otras conferencias que debemos organizar y encontrar la forma de darle continuidad a los temas que se han expuesto. En el chat hemos colocado los enlaces para acceder al informe de Transparencia Internacional que se ha mencionado varias veces, también al mapa de inversiones, del BID y al Policy Tracker de la OCDE que se mencionaba. Si los panelistas nos hacen llegar otros enlaces que puedan ser de interés, con gusto nosotros se los enviamos por correo electrónico a todos los que han estado acompañándonos. Gracias por el tiempo que han dedicado a esta conferencia, a los que todavía están conectados. Si desean compartirla con más personas, esperamos en unas horas poder tenerla disponible, el video de la conferencia en nuestras redes sociales. Y para finalizar, quiero dejar con ustedes a Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, quien nos dará las palabras de cierre de esta actividad. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se escucha. Ok. ¿Se ve video también? No. Sí, también. Ok, bueno. Gracias en primer lugar a los ponentes por sus valiosas opiniones. Gracias a todos los que nos han estado escuchando. Yo solo quiero puntualizar 4 cosas muy breves, que es lo que desde nuestro punto de vista, retomando todas las opiniones que se han vertido esta mañana tarde, deben de considerarse. La primera es la vigencia del Estado de Derecho. Yo creo que no hay duda sobre eso. Lo segundo es el control de los órganos de Contraloría a las finanzas públicas, que hoy más que nunca deben de estar en funcionamiento. La tercera es el tema de la transparencia desde el Ejecutivo en su doble ámbito, acceso a la información y rendición de cuentas. Y el cuarto punto, la Contraloría Social. Voy a hacer una breve alusión a cada uno de estos elementos que ahora más que nunca deben de estar vigentes. Primero, con la vigencia del Estado de Derecho. Sin lugar a dudas, todas las medidas que se tomen contra el COVID o para prevenir el COVID, el contagio, la propagación del mismo, deben de estar dentro del marco de la constitucionalidad y la legalidad. No está suspendido, como han dicho algunos colegas, el Estado de Derecho, no está suspendida las reglas democráticas en este momento. Entonces, todas las medidas deben de estar enfocadas o encuadradas en el Estado de Derecho, en la Constitución y en la legalidad. También hay que considerar que no se suspenden el sistema de frenos y contrapesos constitucionales. En esa medida, todavía, si bien es cierto, el presidente de la República, los órganos ejecutivos de cada uno de los países tienen poderes extraordinarios en este momento, pero eso no suspende la labor de control político que debe de ejercer Fiscalía General de la República, Asamblea Legislativa, las Contralorías Generales. Ese es otro de los aspectos que hay que considerar. Y luego habría que enfocarnos en el respeto a libertades y garantías fundamentales. En primer lugar, respeto a la salud de los pacientes. Y esto obviamente deriva en que se les debe de dar la atención debida e informarles de su situación de salud, porque en el caso salvadoreño, la Sala de lo Constitucional acaba de emitir una resolución donde se le debe de informar a los pacientes el estado de salud, es decir, si están o no contagiados, porque no se ha estado haciendo esto. Lo otro que se debe de respetar es la integridad personal de aquellos ciudadanos que por cualquier motivo válido abandonan la cuarentena. Y aquí esto involucra el tema de la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas, respetando los derechos fundamentales. Otro factor que se debe de considerar en su respeto es la libertad de prensa. Ya se han estado comentando algunos abusos de parte de las autoridades en diferentes países contra los periodistas. Esto es fundamental en una sociedad democrática y sobre todo en el contexto del COVID-19, tener libertad de prensa, porque es la única manera o una manera más calificada para que la ciudadanía se informe de lo que está ocurriendo, se informe de las decisiones políticas que se tomen
se informe de cómo está avanzando o cómo se está conteniendo el COVID-19. Y el último aspecto que tiene que ver con el Estado de Derecho es el respeto a los datos personales y a la intimidad de las personas que en este caso están siendo o están contagiadas o están enfermas del COVID-19. Eso se debe de respetar y no se deben dar abusos desde las autoridades estatales revelando su información personal. El segundo aspecto que voy a tocar es el del control de los órganos de Contraloría, es decir, Corte de Cuentas o Contralorías Generales. Aquí creo que básicamente el control, a partir de todo lo que ustedes han mencionado, es a los fondos extraordinarios que se están destinando para atender la emergencia. En el caso salvadoreño, hay 345 millones aproximadamente de dólares que se van a utilizar para darle un bono a las personas que están siendo afectadas por el COVID. Ese tipo de fondos se deben de controlar. La Asamblea Legislativa ha aprobado, en el caso salvadoreño, 2.000 millones de dólares para que el gobierno busque deuda para atender, en este caso, los efectos del COVID. Esos fondos son los que deben de monitorearse, porque al final, no se, como decía al inicio, no se suspende la acción de las Contralorías Generales o Cortes de Cuentas. No debe de entenderse así, sino que al contrario, son las que deben de dar fe del correcto uso de los fondos públicos. El otro aspecto que quiero tocar es la transparencia desde el gobierno. Aquí se ha hablado, y creo que es necesario retomar estas ideas que se han planteado, es que en este momento desde el Ejecutivo debe haber máxima publicidad, y máxima publicidad en el sentido de dar información accesible, verdadera, completa, entendible y oportuna. ¿Sobre qué temas? Sobre el manejo de los fondos extraordinarios para atender el COVID y del nivel de propagación, de contención del COVID y el tratamiento que se le está dando a las personas infectadas. Eso es fundamental en el tema de máxima publicidad, acceso a la información que se debe de dar en este momento. Y el otro tema es la rendición de cuentas. Ya se ha mencionado que no basta solo dar a conocer gastos que hace el gobierno, sino que también en este contexto demanda que se expliquen las razones de las decisiones que se toman en el Ministerio de Salud, por ejemplo, en la Policía Nacional Civil, en las Fuerzas Armadas. O sea, ¿qué motivó? ¿Cuál fue la razón de la decisión? Eso también es otro aspecto que se debe demandar al Ejecutivo, que se haga público, que se explique. Y esto toma una relevancia mayor porque estamos, en el caso salvadoreño, ante una suspensión de plazos de los procesos administrativos y judiciales. Están suspendidos. Entonces, si en este momento yo solicito información a una entidad pública involucrada en el combate del COVID, me van a alegar con toda razón que no van a dar esta información en este momento porque están suspendidos los plazos. Entonces, ahí hay un punto de riesgo y por eso se vuelve necesario que sea la máxima publicidad la que tenga que primar en este momento junto con la rendición de cuentas. Y para terminar, lo que yo mencionaba del control social. Es este momento, sociedad civil controlando, señalando lo arbitrario se vuelve fundamental. Recordemos que el ciudadano que puede ser sujeto a una restricción ilegal de sus derechos, a una violación a sus derechos, probablemente no vaya a ser escuchado, probablemente su caso no vaya a tener relevancia pública. Aquí es donde juega un papel también sociedad civil organizada, que puede ser ese canal, ese vocero, para denunciar este tipo de atropellos que se puedan dar. Entonces, sociedad civil juega, como ya lo dijeron los ponentes, un papel fundamental en este momento, donde se está buscando que las consecuencias que genere el COVID no sean peores que la misma enfermedad. Así que con esto termino las palabras de cierre. Agradezco a todos su atención y seguimos en contacto discutiendo sobre transparencia en tiempos de crisis. Saludos. Muchas gracias, Eduardo, por sus palabras de cierre y a todos por acompañarnos, a todos y todas por acompañarnos en esta conferencia.
Estará disponible pronto en las redes sociales de nuestras organizaciones y esperamos también tener la oportunidad de organizar otras conferencias similares pronto. Gracias a los panelistas, a los expositores y a todos los que han hecho posible esta actividad. Muchísimas gracias y feliz día a todos y todas. Muchísimas gracias. Tengan todos muy buen día y gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias por todo. Que tengan buen día o buena noche, pues. Gracias. Gracias, saludos, que estén bien. Muy bien, Jessica. Gracias a Funde. Gracias a Acción Ciudadana. Delia. Excelente como siempre. Gracias a ustedes por organizar esto, Jessica, por la coordinación y al equipo técnico que ha garantizado que esto haya funcionado perfecto durante 2 horas y 20 casi, sin cortes ni nada. Así que gracias al equipo técnico también. Gracias Miguel, Roberto, todos, Federico, un gusto escucharlos. Gracias, Delia. Gracias por hacer el tiempo de acompañarnos. Seguiremos en contacto a ver qué nuevas aventuras emprendemos. El tema da para mucho. Ahora seguir resistiendo la cuarentena. Exacto. Claro, claro. Y seguir insistiendo con que se mejoren las medidas y controles en nuestros países.